Bueno, yo les voy a explicar en palabras bien sencillas el primer verso que leyó el pastor David. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Se lo voy a explicar con una ilustración para que todos lo puedan entender. Si estamos atentos, vamos a entender y valorar más y más la obra de Cristo en la cruz. Pero lo leemos de nuevo. Dice, ¿quién? Se refiere a Jesús, llevó, él mismo, Jesús mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Acá dice el madero, refiriéndose a la cruz. Llevó nuestros pecados y nosotros estando muertos, dice, muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Hubo aquí una sanidad. Por ese sacrificio de Cristo hubo una obra poderosa de sanidad en nuestras vidas. Y haciendo memoria de cuando apareció el COVID-19, que se hizo famoso en todo el mundo, una pandemia, no una epidemia que es de una región. Pandemia es a nivel universal, llegó a todos los lugares. Y yo me puse a leer en ese momento la cantidad de pandemias y epidemias que azotaron el planeta Tierra. Multitudes, millones de personas murieron. Una ciudad importante como era Venecia, un puerto de Europa, quedó prácticamente sin habitantes. Podríamos decir que era el foco de una de esas epidemias tan grandes que azotaron al planeta Tierra. Y estaba leyendo hace cierto tiempo atrás que después de tantos siglos, recién ahora estuviera recuperando los habitantes que tenían en aquel entonces. Un puerto muy, pero muy importante del mundo. Llegaban a Venecia las embarcaciones de distintos lugares del mundo. Pero también hay otra historia de un famoso médico, Louis Pasteur. Louis Pasteur inventó lo que hoy conocemos como las vacunas. Y sabemos que muchas de esas vacunas son obligatorias, se la dan a los niños en la escuela, tienen que tener su carnet de vacunación. Porque esas mismas pestes que azotaron con la muerte a multitudes
hoy ya no nos hacen ningún daño. ¿Por qué? Porque estamos vacunados. Y acá termina diciendo este verso, por cuya herida fuiste sanado. Jesús no solamente nos libró de todo pecado sobre el madero, sobre la cruz, no solamente nos perdonó todo lo malo, sino que también mató el virus que producía esa enfermedad sobre nuestros cuerpos. Por eso termina diciendo, por cuya herida fuisteis sanados. Y ese pecado que nos condenaba a la muerte, ese pecado fue perdonado. Pero ¿sabe qué? Dice, estando muertos a esos pecados, ahora vivamos a la justicia de Dios. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha hecho justos a los ojos de Dios. Y si bien nuestro cuerpo de carne y sangre todavía están expuestos a esa obra maldita del diablo, del que conduce a la humanidad al pecado, ya ahora nosotros estamos vacunados a la obra maldita del diablo y no nos puede hacer ya más ningún daño, porque recibimos la mejor vacuna, la obra redentora de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros sabemos que somos salvos para siempre. No solo que nos perdona todo pecado, ahora nos presenta como sumo sacerdote eterno, el gran sumo sacerdote eterno que está a la diestra del Padre, nos presenta justos delante de Dios. Porque tenemos, ¿qué cosa? La mejor vacuna, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y ya nada puede hacernos daño. Podemos hacer cosas desagradables todavía hoy delante de Dios. Pero ahí tenemos el gran sumo sacerdote eterno, el que dio su vida en la cruz por nosotros y que nos dio la mejor vacuna. Su sangre derramada ahí no nos puede hacer ningún daño porque ahora vivimos a la justicia de Dios, en su justicia. ¿Se da cuenta? Ahora nos presenta justos. Y si algo trata de hacernos daño, nosotros hoy hemos sido liberados. Y ahora, por esa herida, por ese sacrificio de Cristo, acá utiliza ese término, por esa herida, fuisteis sanados. No solamente nosotros creemos que Jesús murió para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, también creemos que mediante su poder Él sana nuestras enfermedades. Y aunque, como lo dije ayer y lo repito hoy, estuve sumamente preocupado antes de la cirugía de Daniel, pero gracias a Dios
que esa herida de Jesús en la cruz le libró de las consecuencias de lo que podía terminar en su muerte. Yo veo la obra poderosa de Dios en cada uno de aquellos que están amparados bajo la obra redentora de Cristo en la cruz. Por eso, por esa herida, por esa sangre que vertió Jesús en la cruz, suceden muchas y muchas cosas maravillosas. Por eso este versículo que a veces lo leemos y no lo llegamos a entender bien, hoy creo que podemos decir, gracias, querido Padre, por haber enviado a tu Hijo que nos perdonó todos nuestros pecados y que hoy por Él, como sumo sacerdote eterno, nos presenta justos delante de ti y también te damos gracias porque su sangre es la mejor vacuna para librarnos de el pecado y de las consecuencias del pecado que son la muerte. Gracias te damos, Padre, alumbra nuestro entendimiento. Quisiera tener mejores palabras para explicar esto, pero yo aspiro que el Espíritu de Dios esté interviniendo y colaborando para que cada uno de ustedes pueda decir, gracias Jesús, no solo me has perdonado, me has salvado, sino aún tú nos proteges de una forma maravillosa de todos nuestros pecados, porque estás allí, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros para que estemos presentados justos delante de Él. Como me gusta una de las versiones de la Biblia, que este sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, dice, para presentarnos justos a los ojos de Dios. Ese sacrificio, perdonen la redundancia, no solo nos perdona los pecados, Él resucitó para presentarnos justos a los ojos de Dios. Y esto es algo que tenemos que estar eternamente agradecidos. Gracias, Padre. Gracias, porque en Cristo Jesús no solo nos libraste de la muerte por causa del pecado, dejaste la mejor vacuna que nos protege para siempre de toda obra maldita del diablo. En el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si pudieron entender. ¿Pudieron entender algo de esto? Tú nos has dado la mejor vacuna mediante la obra de Cristo en la cruz. Se lo estoy diciendo comparado, ¿no? Haciendo, ¿cómo es que se dice? Sí, algo así como una parábola, ¿no? Es en forma simbólica para que ustedes puedan entenderlo. Amén. Muy bien, dejamos aquí a Camila, hermana Camila, que siga con la reunión.